Refuerzo de la segunda etapa de lengua y literatura. Hoy vamos a recordar temas ya estudiados dentro de esta etapa a través de actividades. Esta es nuestra ficha de actividades con la que vamos a trabajar en este momento. Primero, reescribe las siguientes oraciones haciendo uso del elipsis. Vamos a recordar qué es la elipsis. Esta consiste en suprimir una o más palabras de una oración o de un texto que se sobreentienden por el contexto en que se encuentran. De esta manera, se eliminan las redundancias y las repeticiones innecesarias. Los términos que en su mayoría se suprimen son los pronombres personales, los sustantivos y los verbos. Además, debemos reconocer que cuando se suprime un verbo, estos deben ser reemplazados por una coma. La elipsis tiene como objetivo mejorar la estética de un texto, la cohesión textual, la que nos permite que leamos con fluidez. La primera oración me dice: uno come garbanzos y otro come lentejas. Podemos notar que se repite el verbo come. Entonces vamos a hacer uso del elipsis. La oración ya utilizada, la elipsis, sería: uno come garbanzos y otro coma lentejas. Estoy utilizando la coma porque se está reemplazando a un verbo. Muy bien. La siguiente me habla: ella sabe inglés y tú sabes francés. Se repite también un verbo, saber. Entonces, vamos a utilizar la elipsis para mejorar el contexto de esta oración. La misma quedaría ya utilizando el elipsis de esta manera: ella sabe inglés y tú, coma, francés. No se olvide que debe reemplazar el verbo por una coma. La siguiente: Jaime conoce París y Alejandro no conoce París. De la misma forma, vamos a sustituir un verbo. La oración con elipsis sería: Jaime conoce París y Alejandro, coma, no. Allí hemos sustituido el verbo conocer. La siguiente: Braulio va a comprar y yo también voy a comprar. Se repiten palabras y es por eso que vamos a utilizar la elipsis. Vamos a suprimirlas, a omitirlas, a eliminarlas. La oración ya con elipsis sería: Braulio va a comprar y yo, coma, también. He utilizado la coma reemplazando al verbo. La siguiente parte me dice: corrige estas oraciones que tienen errores en el gerundio. Recordemos el uso del gerundio. El gerundio puede expresar dos cosas: anterioridad o simultaneidad. De la misma forma, se añaden a la raíz de los verbos las palabras o las terminaciones ando, yendo, yendo. Si decimos que expresan anterioridad, es algo que sucede un poco antes a la acción señalada por el verbo principal de la oración.
Y si expresa simultaneidad, es decir, algo que sucede al mismo tiempo, es decir, simultáneamente a la acción señalada por el verbo principal de la oración. En este caso, las oraciones que tenemos tienen errores al utilizar el gerundio. Vamos a formarlas de la manera correcta. La primera me dice, Antonia, quedándose dormida, escuchó música. La oración correcta sería, Antonia se quedó dormida escuchando música. La siguiente, caminaron rápido llegando a la cima. El uso correcto del gerundio en esta oración sería, caminando rápido llegaron a la cima. La siguiente, Santiago cayó de la bicicleta, dislocándose el hombro. El uso correcto sería, Santiago, cayendo de la bicicleta, se dislocó el hombro. Y la última me dice, enamorándome de Cecilia, bailé. Lo correcto para el gerundio sería, me enamoré de Cecilia bailando. La siguiente parte de la actividad me habla del editorial. Realiza un cuadro sinóptico sobre los 3 elementos fundamentales de un editorial. Explica cada uno de ellos. Vamos a reconocer en esta parte estos elementos fundamentales en la escritura de un editorial. Me habla de contar un hecho, analizar un hecho y resolver un hecho. Contar un hecho. Es importante iniciar el editorial contando y describiendo el hecho sobre el que se va a tratar. Analizar un hecho. En esta parte del editorial debemos preocuparnos por dar una mirada mucho más crítica y detallada a lo que está sucediendo. Es fundamental que nos informemos y busquemos estadísticas y ejemplos concretos acerca del hecho sobre el cual vamos a escribir. Resolver el hecho. Esta es quizás la parte más importante del editorial. En este apartado se debe exponer la posición ante el hecho. Se debe argumentar el porqué de nuestra postura y siempre tomando en cuenta posibles decisiones y argumentos de otras personas o instituciones. Recordemos, un editorial significa una gran responsabilidad al ser escrito, puesto que este texto periodístico refleja la opinión o la posición que tiene un grupo de personas respecto a un tema de interés. Por esta razón, debe ser preciso y claro al escribir un editorial. La siguiente me pregunta, ¿qué técnicas utiliza el cuento de terror? Menciona, dice, 3 y descríbelas. Ya nosotros habíamos conocido varias de estas técnicas, pero ahora vamos a exponer las que consideremos más importantes en este tema. Si hablamos de las técnicas, vamos a reconocer a las estrategias que utilizamos en el cuento de terror. Recordemos que el relato de terror es un texto narrativo
que puede tomar la forma de un cuento o de una novela. Los relatos de terror contienen elementos fantásticos, aunque también pueden basarse en hechos reales. Cuando toman elementos de la realidad, los acontecimientos que se narran presentan modificaciones para despertar la imaginación y el miedo en el lector. Si hablamos de las técnicas, vamos a mencionar las siguientes. La primera es la creación de verosimilitud. Crear verosimilitud significa hacer que el espacio, el tiempo y las acciones sean coherentes con la historia, o sea, creíbles dentro del contexto de la historia. Otra, crear una atmósfera de normalidad y de aparente calma al inicio del relato. Esto hará que los sucesos o los hechos que provocan miedo sean más intensos y tengan un impacto mayor en el lector. Y la tercera corresponde a los escritores, quienes hacen que la atmósfera se vuelva inquietante y angustiante. Al principio, con pequeños detalles y luego con abrumadoras descripciones y acontecimientos. Nuestro quinto punto me dice, escribe una característica de las escrituras antiguas. Ese fue uno de nuestros primeros temas de esta etapa. Vamos a recordar cada una de estas escrituras que se dieron a través de la historia. Si hablamos de la Sumeria, vamos a reconocer que los rasgos cuneiformes creados por los sumerios fueron la primera escritura que sería el alfabeto. Los dibujos cuneiformes se inventaron con fines contables, es decir, que en principio sirvieron como para contabilizar productos almacenados en las ciudades prósperas, que éstas iban creciendo y que tenían la necesidad de organizar sus recursos en los gobiernos de aquella época. Si hablamos de la egipcia, esta escritura fue utilizada por más de 3 milenios y consiguió una gran socialización, ya que sus símbolos eran fáciles de reconocer, pues se basaban en el entorno y en la cotidianidad para poder trabajar la figura representativa que simbolizaban. Se han encontrado más de 6.000 símbolos jeroglíficos en la historia de esta escritura, los cuales están grabados en piedras, maderas y papiros. En cuanto a la escritura china, el idioma chino tiene como principal característica en cada ideograma es una sílaba con significado completo y que la unión de estos símbolos crea nuevos significados. Uno de los rasgos más resaltantes del alfabeto chino es el dibujo, que suele coincidir con una sílaba que posee significado completo. Vamos a colocar, después de este pequeño resumen sobre las escrituras antiguas, vamos a escribir una característica de cada una de ellas. Sumeria. Utilizaban los dibujos cuneiformes con fines contables. Fueron organizando y socializando la realidad de la época, como listas, pagos, cuentas, decisiones, imposiciones
y reglas sociales que se inscribían en diversas superficies con el fin de que la población estuviese enterada. Eso en cuanto a la característica de la Sumeria. La egipcia. Desarrollaron los rasgos jeroglíficos en 3 formas básicas de la escritura: la figura, el símbolo y el sonido. Características de la China. El sistema de escritura china está compuesto por millares de formas figuradas llamados ideogramas. Lo más importante de cada una de estas escrituras antiguas. Esta ha sido nuestra actividad del día de hoy, donde hemos recordado temas muy importantes estudiados en esta etapa. Esperando pues que complete su actividad de la mejor manera, le tome una fotografía y le envíe a la plataforma para que sea calificada. Muchas gracias por atenderme.